Jorge, entrando en materia, entrando con la información, el caso de la Maclovio Rojas, caray, es una situación que viene de un problema histórico de muchísimos años, de gobiernos priistas, de gobiernos panistas que atravesó también. Y bueno, el día de ayer, pues después de estas protestas, que se había dicho incluso que no iban a dejar esta zona hasta que pudieran hablar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero bueno, la autoridad realizó pues un trabajo para removerlos de la zona. Sí, casi 72 horas duraron, ¿eh? Sí. Casi, ahora sí que ampliaron el término hasta las 72 horas. Claro. Los manifestantes de Maclovio Rojas, lo hemos señalado aquí, sí hay una motivación política de muchos de los que ahí se encuentran. Igual la protesta de Maclovio Rojas está dividida por quienes han terminado por ser sus líderes, tanto del bonillismo como Catalino Zavala. Es culpa de Catalino. Todo es culpa de Catalina. Todo es culpa de Catalino, dijo Ruiz Uribe, pero más allá de estos personajes políticos, que en efecto, pues cómo no va a ser de carácter político, pero esto no quiere decir que no sea, que que no exista la problemática, pero además que no tenga una razón social, ¿no? O sea, la realidad es que existe una falta de vivienda, la realidad es que gobiernos han pasado y le han jugado el dedo en la boca, es algo añejo que se tiene ahí, pero el problema es la manera en cómo se ha radicalizado este tipo de protestas, ¿no? Que si bien es cierto, toda protesta cuando se radicaliza, aún así la apoyamos y manifestamos que la protesta no se debe criminalizar. En este caso no se criminalizó, ni tampoco llegó a lo que a muchos esperaban, que era retirarlo con granaderos o con grupos antimotines, como en tiempos del panismo se hacía, o del priismo también. No digo que ahora hayan sido muy buena onda. Realmente se acercaron y dijeron, si no se quitan los vamos a sacar a golpes. A lo que los mismos manifestantes, que en su mayoría eran pues familias que estaban en estas casas de acampar, terminaron por retirarse, ¿no? Dicen que alguien llegó, un motociclista llegó, les dio una cartulina y le dijo, se tiene que quitar a la de ya, porque ya vienen las fuerzas federales. Y pues llegaron y se terminaron por retirar. Inmediatamente el flujo vehicular terminó por hacer pues desaparecer todo lo que había ahí. O sea, fue algo así como muy inmediato. Lo que ocasionó también fue un descontento social a este tipo de protestas del Maclovio Rojas, porque ya han bloqueado ahí el aeropuerto. Ya han bloqueado la carretera. Y han hecho otro tipo de protestas, que la verdad lo llevan a un grado donde la sociedad dice, oye, ya estuvo. Ya estuvo bien. No, también traían otra protesta, no directamente ellos, pero sí traían otra protesta por el Boulevard 2000, también. Exacto, recordarás que estaba ahí vinculado de alguna forma el tema, ¿no? Y bueno, realmente lo que señalan Maclovio Rojas es que pues fue el gobierno estatal quien les dijo, retírense o los vamos a quitar con la fuerza. No hay algo... A la fuerza. A la fuerza. ¿Qué quieres decir otra palabra, Jorge? No, a la fuerza. Qué ofensivo eres. Pero, ¿qué es lo que terminó por suceder, Villa? Que, pues bueno, en eso no tienen pruebas de que haya sucedido así. Lo que sí es que se rompieron las negociaciones cada día. Si hubiera habido una reunión cada hora hubieran roto las relaciones que se dieron, un pésimo manejo del tema. Por eso te digo, hay motivaciones políticas que son entendibles, pero también no falta algo que termine por empujar este tema, porque esto se arregla con reuniones con el gobierno federal, ¿no? Sí, e incluso la verdad es que con la problemática que se tiene realmente, que fue un acto y luego una omisión por parte del gobierno federal, que precisamente fue el que ocasionó este problema en última instancia. Luego los gobiernos estatales históricamente trataron de resolverlo. Algunos realmente ni siquiera se tomaron la molestia de buscar una sola gestión. Pero, pues bueno, no, este problema no parece que vaya a ser pronto una culminación. Tendría que ser un tema de gestión del gobierno del estado y tratar de motivar que el gobierno federal pues ponga certeza ya en este punto en específico, ¿no? Pero bueno, se ve complicado, se ve que todavía puede tardar muchos años más, porque son muchísimos años los que ya ha tenido esta problemática, Jorge. Y bueno, había un litigio que ahí aparentemente se ganó, pero tenían otros títulos. Realmente es algo sumamente complejo. Lo que sí es que esto va a ser temporal, desfogue de la carretera al aeropuerto, de la vialidad que conecta al aeropuerto,
porque seguramente va a haber otro tipo de protestas, otro tipo de manifestaciones por parte de residentes de la Maclovio, porque no les han resuelto nada al final de cuentas. No, y además sí tiene razón, por ejemplo, Cassandra Hernández, que es la vocera de este grupo de manifestantes de Maclovio Rojas, donde señala, a ver, de la noche a la mañana el gobierno federal suspende estos apoyos o esta orientación que se da desde la Procuraduría Agraria y la SEDATU para poder regularizar nuestras tierras. Cuando dice un apoyo federal como este no se tendría por qué suspender. Y además, ¿a razón de qué nos terminan por suspender nuestra regularización de tierras? De nueva cuenta, lo que hace el gobierno federal es lo que ha venido haciendo históricamente, decirles, bueno, te vamos a pactar mesas de trabajo con la SEDATU. A lo que los residentes de Maclovio Rojas dijeron, ¡ya! No. ¡Ya! Sí, no, más mesas de trabajo ya no quiero. Entonces, por eso llevaron a radicalizar la protesta. Y es por eso digo, yo no vamos a criminalizar la protesta ni tampoco meternos en esta sintonía de una... Esas no son las formas, Jorge. De un repudio social de quienes utilizan el aeropuerto. O sea, porque, por ejemplo, hasta le tocó al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana caminar, que eran como 2 kilómetros, porque pues estaba bloqueada la carretera. Recepción. ¿No? Lo cual entonces cumplieron su cometido. Incomodar a la gente de poder. Ahí fue la venganza del secretario. Sí, o sea, pero sí, o sea, es entender la protesta y entender por qué nos está llevando bien, o qué es lo que les detiene al gobierno federal, le tendrían que explicar, tanto a la Procuraduría Agraria, a SEDATU, el que no se realicen, como debe de ser, la regularización del ejido Francisco Villa. Y es que así como seguramente está esta parte en Maclovio Rojas, Jorge, está en todo el país muchísimas comunidades. Sí. Solamente en el estado hay, Cierto. por ejemplo, municipios como San Felipe que tienen un porcentaje altísimo de conflicto por tenencia de la tierra. Y seguramente a lo largo del país está este problema, entonces llegan con este problema y dicen, ¿otro? O sea, comparado con los que tengo de este lado, a lo mejor, pues primero atiendo a aquellos, ¿no? No sabemos cuál es la situación, lo que sí es que, pues, son cuestiones que históricamente nadie las ha podido resolver. Cierto. Y vamos a ver hasta cuándo alguien asume la responsabilidad de por lo menos darle certeza jurídica a las familias que viven en este punto, que seguirán protestando, ¿eh? Mientras no se les resuelva, seguirán protestando, seguirán tomando la carretera, seguirán bloqueando a lo mejor el Corredor 2000, seguirán bloqueando algún otro tipo de rutas para ver si pueden ser escuchados, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.